Este es el primer video de una serie de videos que vamos a tomar para mostrar la materia de plan y estrategia empresarial con la sigla COM 450. Lo primero que tenemos que hacer para la presentación de esta asignatura es definir sin duda alguna el objetivo de nuestra materia, que dice: al culminar el curso, el alumno estará en condiciones de formular e implementar estrategias organizacionales que respondan a la misión institucional mediante proceso de planificación estratégica, táctica y operativa. Para poder alcanzar este objetivo general, tenemos los siguientes objetivos específicos de nuestra asignatura. Primero dice describir las escuelas del pensamiento estratégico. Esto en virtud a que tenemos que tener conocimiento de cuáles han sido las distintas tendencias que han ido aportando a la filosofía estratégica y al pensamiento estratégico. Un segundo objetivo dice aplicar todos los pasos y mecanismos de operación del proceso de gerencia estratégica. Nuestro tercer objetivo dice formar criterio analítico en el estudiante para el análisis del entorno. Esto es importante porque acá tenemos que un poco ver cuáles son las áreas fundamentales que se deben analizar para poder conocer y diagnosticar un determinado entorno. Un otro objetivo específico dice formular y aplicar los pasos para el desarrollo de una estrategia empresarial a nivel de negocio y corporativo. También tenemos el otro objetivo específico que dice elegir y explicar las acciones estratégicas más adecuadas para una empresa de acuerdo con su entorno y las características de la empresa tanto a nivel de negocio como a nivel corporativo. Y por último, tenemos el objetivo de establecer las condiciones organizacionales necesarias para el desarrollo de una estrategia de tipo empresarial. Estos serían entonces nuestros objetivos que vamos a manejar a lo largo de este curso. Para poder alcanzar estos objetivos, voy a mostrar cuál va a ser el contenido de nuestra asignatura que debemos estudiar. Vamos a realizar primeramente una introducción sobre 3 casos célebres donde tenemos que observar diferentes estrategias que han servido para que estas empresas que son conocidas puedan estar todavía en el mercado y ser al mismo tiempo empresas líderes en el mercado. Estoy hablando del caso de las computadoras Dell, el caso del buscador Google y el caso de la empresa de teléfonos Huawei. Estas son las 3 empresas que vamos a ver especialmente cuáles han sido sus factores de éxito. La unidad 1 se denomina paradigmas competitivos del siglo XXI. En este tema, el objetivo es que el participante tenga un conocimiento respecto a lo que son hoy las nuevas formas de competencia en los mercados globales. Para ese sentido, va a haber una introducción de lo que es la competencia en el siglo XXI, haciendo énfasis, por ejemplo, en la tecnología y haciendo énfasis en la economía global, que han sido las que han empezado a ser parte fundamental de la característica de esta competencia denominada del siglo XXI. También vamos a hablar de la economía global, del avance de la globalización a lo largo de los distintos mercados mundiales. Vamos a hablar de la tecnología y de los cambios tecnológicos que están sufriendo hoy los productos y la nueva tecnología que se va insertando en este nuevo escenario. Vamos a ver cómo es la difusión de la tecnología y las características de las tecnologías disruptivas, esas tecnologías que destruyen a la propia tecnología para crear nuevas formas de tecnología. Vamos a ver la importancia de la era de la información. Hoy en día, cuando estamos manejando aspectos como es el Big Data, por ejemplo, cosas nuevas que están revolucionando los mercados. Vamos a ver la
creciente intensidad del conocimiento, y esto en función a que hay un cambio en los paradigmas con relación a épocas anteriores sobre lo que es la parte del recurso humano. Si bien el recurso humano ha tenido diferentes denominaciones, por ejemplo, en los años, por decirles 80, 70, perdón, se llamaba personal, ¿no? Luego hablábamos de recursos humanos y hoy se está hablando de un concepto mucho más elevado que sería el talento humano. También vamos a ver acá un modelo, los modelos de output-input de los rendimientos superiores al promedio y los modelos de rendimientos superiores al promedio basado en los recursos. Son dos modelos que voy a presentar que se están manejando que en realidad no son modelos totalmente distintos, sino más bien, bueno, que son distintos, pero que al mismo tiempo son complementarios. Son diferentes, pero son complementarios. Y por último, voy a hablar en este tema, vamos a tocar los diferentes grupos de intereses que tienen las organizaciones o las empresas, donde normalmente hay que llegar a una conjunción única de intereses que beneficia a todos los grupos que están en una forma antagónica dentro de la organización. Esta unidad número 2 constituye un control de lectura y se denomina bases conceptuales de la estrategia. En estas bases conceptuales de la estrategia tenemos que manejar lo que son las escuelas del pensamiento estratégico. Y inicialmente vamos a ver cómo estas escuelas han ido aportando al pensamiento estratégico. Ahora, acá hay una aclaración importante. No es como en el hecho de la economía o en el hecho de la historia o la parte de la economía, de la historia económica o la parte de la historia administrativa, sino que cuando hablamos de las escuelas del pensamiento administrativo o del pensamiento económico, siguen una secuencia de años, es decir, es una cronología en la historia del tiempo. En cambio, cuando hablamos de las escuelas del pensamiento estratégico, nos estamos refiriendo a, más bien, antes que cronología del tiempo, a los aportes que han ido dándose y que han ido conformando lo que nosotros hoy conocemos como el proceso o procedimiento estratégico. En ella vamos a dividir esta parte de las escuelas, se divide en escuelas prescriptivas y las escuelas descriptivas. Dentro de las escuelas prescriptivas tenemos las escuelas del diseño, las escuelas de la planificación, las escuelas del posicionamiento. Y dentro de las escuelas descriptivas tenemos la escuela empresarial, tenemos la escuela cognoscitiva, también tenemos acá la escuela del proceso, donde se va a tocar la escuela del poder, la escuela del aprendizaje, la escuela de la cultura, la escuela ambientalista y la escuela de la configuración o configurativa. Nuestro tercer tema está relacionado a aspectos conceptuales de la estrategia. En este tema vamos a tocar, si ustedes quieren, el origen mismo de la estrategia bajo el denominativo de antecedentes históricos de la estrategia. Y podemos decir que casi toda la literatura en términos de estrategia dice que los antecedentes de la estrategia está en base a dos vertientes. Uno, el arte de la guerra, y el otro, teoría matemática de juegos planteada por von Neumann. Una vez que entramos a ver todos estos conceptos y detalles tanto del arte de la guerra y tanto la teoría matemática de juegos, vamos a ver cómo ha ido evolucionando los conceptos de la estrategia. Asimismo, vamos a ir relacionando algunos elementos para encuadrar el concepto mismo de la estrategia. Por ejemplo, vamos a hablar de la dirección, que es importante, vamos a hablar de los que son los procesos históricos de la dirección, y posteriormente vamos a ver sobre el concepto mismo de estrategia, diferentes conceptos y estudios que han hecho diferentes autores respecto a la estrategia. En esta parte empezaremos a ahondar más la parte de las estrategias, por ejemplo en la literatura académica, la estrategia y la diferenciación, que son dos conceptos importantes, la estrategia y la competencia, y vamos a relacionar este juego interesante, el ajedrez, con la estrategia. Tocaremos también esta unidad número 4, que se denomina las unidades estratégicas de negocio.
Este es uno de los temas muy importantes porque a partir de algunas definiciones y algunas conceptualizaciones que manejamos en este punto, vamos a poder entender por qué las estrategias que antes solamente eran usadas por las grandes corporaciones, hoy se puede utilizar en cualquier tipo de empresa, tanto una empresa unifamiliar, una empresa personal, etc. El contenido de este tema primero es hablar del concepto o de lo que se entiende por unidad de estrategia de negocio. Vamos a ver las características de esa definición que hacen de una unidad de estrategia de negocio. Vamos a ver la interrelación entre las unidades estratégicas de negocios y los elementos de una definición de una unidad estratégica de negocio. Una vez que hemos definido estos elementos conceptuales y que nos van a ir mostrando qué es realmente a partir de los pensamientos de Carlos de Little, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo va a definirse esta unidad estratégica. Y a partir de ella vamos a hablar de los procesos estratégicos. Y vamos a ver que existen tres procesos estratégicos. Uno a nivel corporativo, otro a nivel de negocio y otro a nivel funcional. El tema anterior tiene una característica muy importante, por cuanto el contenido del tema está relacionado a describir el proceso de una estrategia de unidad de negocio y el proceso de una estrategia de tipo corporativo. Entonces, una vez que hemos comprendido cuál es el proceso o los pasos que tenemos que seguir para poder construir la estrategia, es que vamos a centralizarnos o centrarnos, en la primera parte, que sería la etapa filosófica de la dirección estratégica. En este punto vamos a tener tres elementos centrales. Por un lado vamos a estudiar los principios y valores, por otro lado la definición de la misión y por otro lado la definición de la visión de una empresa. Cuando tocamos los principios de valores, la definición y la misión, estos son talleres que vamos a realizar en aula, donde vamos a ver metodologías para la redacción de estos tres conceptos filosóficos de la empresa. En el primer caso vamos a tocar lo que son los conceptos generales de los principios y valores y la metodología de cómo formular, cómo llegar a determinar estos principios y valores. Para eso vamos a utilizar metodologías basadas en las discusiones de grupo y al mismo tiempo basadas en matrices de calificación para su redacción final. Lo propio acontece con la definición de la misión. En la definición de la misión vamos a ver las limitaciones de la planificación estratégica y en términos, digamos, de no definir una misión, el proceso de la definición de una misión, cómo tendríamos que manejar y la metodología que vamos a manejar para encontrar o redactar la misión de una empresa. Lo propio sucede con el tercer elemento de la filosofía empresarial, que sería la visión del negocio. Acá vamos a ver los elementos que constituyen una visión, vamos a relacionar esta visión con el contexto genérico donde opera la empresa y vamos a ver los niveles de una misión para que, como consecuencia de esto, tengamos la redacción definitiva de la visión de la empresa.